Con los videojuegos podían pasarse jugando toda la tarde. Los gemelos Oliver fueron autodidactas y partiendo de cero aprendieron a programar videojuegos. En 1982, con tan solo 13 años, presentaron su primer videojuego a una revista especializada que publicó su trabajo. El trabajo había sido bautizado Roadrunner. Fue estupendo acudir a la escuela y decir a nuestros colegas, mirad, es nuestro trabajo. Fue estupendo poder jugar con los demás muchachos. Eran unos bloques pintados con un solo color. Corrían por la pantalla y el camión se movía por la pantalla. Solíamos retarnos, a ver cuánto puedes aguantar. El camino se iba estrechando más y más, y con muchas más curvas, y todo ello al azar. Finalmente te sacaba del juego. La revista les pagó 75 euros, una bonita suma de dinero de bolsillo para unos adolescentes de 13 años. Luego se presentó la oportunidad de aparecer en la televisión. Se presentaron a un concurso televisivo en el que competían chicos de su edad. Elaboramos un videojuego, lo enviamos y ganamos el primer premio. Salimos en la tele, fue estupendo. Más tarde nos comentaron que habíamos sido los únicos que habíamos enviado un proyecto. En realidad no querían que preparáramos un videojuego, solo querían un diseño sobre papel. Habíamos creado un videojuego. Les llovieron ofertas para comprar sus juegos y la afición de los gemelos se convirtió en una pequeña industria. Preparamos toda una serie de Esos juegos. fueron los primeros. Este es el asesino P y la cueva P. Hubo muchas noches que las pasamos trabajando y al día siguiente íbamos a la escuela como si nada. Teníamos que interrumpir el proyecto que estábamos elaborando con todas las flechas y peñascos. Íbamos a rematarlo y... Teníamos que irnos a la cama y nos despertábamos con nuevas ideas para el juego. No hacíamos más que trabajar. Sospechábamos que llevábamos mucho tiempo trabajando cuando los pajarillos empezaban a piar en la ventana y comenzaba a amanecer. Y oíamos al lechero. Sí. Las revistas distribuyeron sus juegos por todo el país, pero los gemelos consiguieron muy poco dinero. Cuando cumplieron los 18 años, los padres pensaron que había llegado la hora de que fueran a la universidad y de que consiguieran un trabajo serio. Pero uno de sus profesores persuadió a los padres para que les concedieran un año con el fin de que su afición se transformara en negocio. Unas semanas más tarde todo cambió cuando conocieron a los hermanos Darling. Richard y David también habían estado creando sus propios juegos desde los 11 y los 12 años, pero estaban insatisfechos con las cantidades que las empresas estaban ofertando a los jóvenes diseñadores. Por esa razón empezaron a vender sus juegos por correo, creando su propia empresa en una habitación de la casa. Duplicaban los juegos en una cassette, imprimían sus trabajos y llegaron a vender 1 millón de copias. Con tan solo 17 y 18 años montaron su empresa llamada Codemaster. Fue en su primera comparecencia en una feria con 18 años cuando conocieron a los gemelos Oliver. Vinieron los gemelos Oliver a nuestro stand y nos presentaron una demo con uno de sus juegos que habían preparado de antemano. No paraban de decir, sí, un juego así, os daremos 15.000 euros. Estábamos Alucinados. Alguna vez han comentado que se quedaron boquiabiertos, que se quedaron profundamente emocionados, pero lo debieron ocultar muy bien. Nos faltó tiempo para volver a casa. No pudimos conciliar el sueño. En menos de un mes creamos Super Robin Hood, que llegó a ser el número 1 en ventas. Para Navidades ya habíamos vendido más de 100.000 unidades y ganamos 15.000 euros. Era increíble. En cuanto empezamos a vender, ya no pudimos parar. Fue la colaboración más exitosa en la historia de los juegos para ordenador. Calculamos que el 50% de los juegos de Codemaster fueron creados por nosotros. Los gemelos Oliver también estaban trabajando en un proyecto secreto. Querían inventar algo totalmente nuevo. Un juego centrado en un personaje animado. Dicho personaje no fue otro que Dizzy. Queríamos presentar un mundo de fantasía. Tuve la idea de que la cara del personaje tenía que ser tan grande como fuera posible, para darle un toque de personalidad. En Codemasters recibieron montones de cartas de fans que hacían toda clase de preguntas. Cada vez que íbamos nos decían que teníamos más correo de nuestros fans. Dizzy fue un éxito internacional. Fue el más vendido en todo el mundo. En realidad tuvimos diferentes juegos ocupando los puestos 1, 2 y 3 de las listas de éxitos. Éramos algo así como los Beatles en el campo de los juegos para ordenador. Estos jóvenes millonarios creadores de juegos se convirtieron en personajes famosos ocupando los titulares y alardeando de sus éxitos. Les dio por comprar Ferraris en cuanto conseguimos dinero, pero mi impresión es que los Ferraris no les duraban demasiado. El resultado de tan duro trabajo fue una enorme contribución muy creativa en el diseño de los videojuegos. Eran videojuegos diseñados por los propios jugadores para jugadores.
Gracias a la era del ordenador casero, Gran Bretaña contribuye hoy día más que cualquier otro país a la industria de los videojuegos. Recuerdo que le dije a un periodista que un día todo esto llegaría a superar a la televisión. Y ahora mismo, la industria británica de los videojuegos exporta más que la industria del cine y de la televisión inglesas juntas. Pero a principios de los 80, mientras unos adolescentes británicos eran las estrellas de la era del ordenador casero, en Oriente también estaban emergiendo otras estrellas. El centro de la industria iba a desplazarse una vez más. La industria de los videojuegos, que había comenzado con Atari en la costa oeste de los Estados Unidos hacía 30 años, estaba ya dominada por Japón. Los videojuegos casi se han convertido en algo sinónimo con Japón. Ello se debe en gran parte a una serie extraordinaria de videojuegos basados en diferentes personajes. Todos fueron desarrollados en los años 80 por un único genio creador. Desde Walt Disney ningún hombre había tenido capacidad de llegar a las mentes y tocar los corazones de los niños de todo el mundo como Shigeru Miyamoto. Hubo un momento en el que caí en la cuenta de que los videojuegos podrían ayudar a la gente a expresar sus emociones. Desde entonces, los recuerdos de mi niñez han quedado reflejados en los videojuegos que he creado. Miyamoto creció en Sonebe, una pequeña ciudad provinciana cerca de Kioto. De niño, en el seno de una familia tradicional, transformó todo cuanto le rodeaba en un mundo de fantasía que empezó a explorar. Estaba siempre como absorto. Se pasaba mucho tiempo dando rienda suelta a sus sueños. De adulto, a la hora de trabajar, se basaba en la manera de jugar que había tenido de niño. Le recuerdo describiéndonos un paseo a través de un bosque que había cerca de su casa, y que en su imaginación era algo extraordinario. Se imaginaba un montón de cosas que estaban sucediendo a su alrededor y que los demás éramos incapaces de ver, como caminos que llevaban a alguna parte. Miraba hacia arriba y no solo veía un trozo de cielo azul, sino que allí veía una trampilla secreta que le conducía a un nuevo mundo. En 1980, Miyamoto ofreció a Nintendo su visión y creatividad. Con base en la antigua ciudad de Kioto, Nintendo llevaba produciendo casi 100 años Hanafuda, los naipes tradicionales japoneses. Pero cuando su presidente Hiroshi Yamauchi se enteró del éxito de los videojuegos, como por ejemplo el de los invasores del espacio, transformó la empresa en una productora de juegos para ordenador. A sus 20 y pocos años, Miyamoto no mostraba ningún interés en los videojuegos, pero su padre quería que tuviera un trabajo respetable. Miyamoto era un artista imaginativo, creativo, inventivo. El último lugar en el que esperaba ir a parar era una gran empresa. Odiaba los ordenadores, no tenía fe en cosas intangibles como por ejemplo la electricidad. El siguiente golpe de suerte fue un aviso de crisis proveniente de Norteamérica. Nintendo había establecido un pequeño cuartel general en Seattle. La época de los salones recreativos estaba en su punto álgido, con Atari a la cabeza, y Nintendo quería un trozo del pastel. La rama norteamericana de Nintendo había encargado 2000 unidades de un juego muy exitoso en Japón llamado Raiders Cop, pero en Norteamérica fue un desastre. Le solicitaron a la oficina principal en Kioto que creara algo que lo reemplazara. Como no disponían de un diseñador, tomaron la decisión de dar al empleado más novato su gran oportunidad. Miyamoto se quedó totalmente desconcertado y agobiado ante tal idea. Empezó a investigar. Acudió a los salones recreativos para poder ver y observar a los adolescentes que se divertían con aquellos videojuegos e intentó entender de qué se trataba. Empezó a forjar su idea y a considerarlos como si fueran películas. ¿Por qué no iban a poder contar una historia? Miyamoto creó una historia sencilla y unos personajes llenos de color en el juego que acababa de inventar. Permítame que le muestre el primer boceto que preparé para Donkey Kong. El gorila se escapa de la jaula, atrapa a la chica y se fuga con ella. Un hombre con un martillo en la mano le persigue esquivando todos esos barriles. Al final aparece un agujero en el suelo. El gorila cae dentro de él y se mata.
Con el fin de dar vida a sus personajes, Miyamoto tuvo que trabajar con las limitaciones que le imponía la tecnología de la época. De repente surgió un problema. ¿Qué pelo tenía el personaje? El asunto es que él se estaba cayendo. En un videojuego, el pelo presentaba una dificultad que los diseñadores de la época no podían resolver. Es decir, por la inercia de la caída, el pelo tenía que aparecer con las puntas hacia arriba. Miyamoto resolvió el problema poniéndole una pequeña gorra. Dándole un toque final, Miyamoto compuso la música para el videojuego que fue enviado a Seattle. Quedaba por ver si Donkey Kong iba a tener más éxito que el fracaso que había supuesto Ray Daskov, al que debía sustituir. En cuanto los norteamericanos vieron el juego, pensaron que sus homólogos japoneses estaban completamente locos. Temiéndose lo peor, el equipo norteamericano de Nintendo tomó la decisión de poner a prueba el juego en un bar, exactamente igual que lo había hecho Atari una década antes. Al día siguiente, volvieron a la taberna Spot, abrieron la caja del dinero y había 30 euros en monedas de 20 céntimos. Estaba casi a rebosar. Eso quería decir que la máquina